Luego de sorprender a la crítica con el thriller policíaco Longlegs el año pasado, el director Oz Perkins vuelve a traernos una nueva historia, esta vez adaptando El mono de Stephen King. ¿Y acaso los detalles pretenciosos, injustificados, pero con buen desarrollo de personajes estelares se volvería a repetir en El mono así como en Longlegs? Bueno, pues acompáñame a hablar el día de hoy del mono. Gente, bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que entran a uno de mis videos, les recomiendo suscribirse para que no se pierdan ni uno solo. Y si ya estaban aquí, confírmenlo dejando su like y compartiendo este video para que cada día seamos más. El mono nos remite a cuando los gemelos Hal y Bill descubren el antiguo mono de juguete de su padre en el ático. Una serie de truculentas muertes comienzan a ocurrir a su alrededor. Los hermanos deciden tirar al mono y continuar con sus vidas, distanciándose con el paso de los años. Pero cuando misteriosas muertes vuelven a suceder, los hermanos deberán reunirse para destruir al mono antes de que acabe con las vidas de todos a su alrededor. El cine de terror es el género con el que yo suelo ser más considerado porque es el más difícil de justificar, de manejar, de hacer que funcione cuando se tiene una real intención de contar algo a través del género y no solo utilizar el género. Esta película no creo que ni siquiera se haya tomado el tiempo de pensar para qué o con qué fin iba a desenvolverse. Porque yendo al grano directamente, El mono es una de las peores películas de terror que he visto en toda mi vida. Pero es tan mala que me estresó, o sea, salí estresado de la sala. Y me doy el permiso de decir todo esto a continuación sin haber leído el libro de Stephen King, porque ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir. Si un guión, si un producto no es capaz de sustentarse por sí mismo, no es un buen producto. Y no es mi obligación ir a la sala con el conocimiento clínico y experimentado de su material original. Porque si a estas vamos, entonces ¿qué sentido tiene que le hagan una adaptación cinematográfica al libro? Si de todas formas yo tengo que supuestamente leerme el material original. ¿No se supone que una adaptación es para yo conocer lo mismo que tú leíste pero en otro formato? Bueno, ya que dejamos eso en claro, les digo que esta película tiene un absurdo y descuidado desarrollo de todo a lo que guión, escaleta o estructura se refiere. La historia no suena tan mal, sí es bastante reciclada y plana, pero yo siempre he identificado que el planteamiento más básico para este género en muchos casos termina siendo el terreno más fértil para el toque especial, la creatividad que se le agregue y que depende por supuesto de lo que propiamente tenga por decir su director. Y eso, amiguitos, fue lo que pasó. El mono no tiene absolutamente nada nuevo o diferente que hacer aquí. Pero lo peor de todo es que la película es tan optimista y tiene tanta confianza sin tener nada esencial con que trabajar específicamente, que se vuelve muy absurda, muy ridícula, como cada vez se altera su escala más y más y más, hasta que al final parece un sketch de estos videos de cómo debería haber terminado. Y dentro de todo esto yo creo que soy la excepción, porque muchos de los comentarios de esta película tratan de que termina siendo divertida precisamente por lo absurdo que se vuelve todo poco a poco, con cada giro, cada muerte, pero a mí en vez de eso me retaba muchísimo mi paciencia. Me desesperaba y llegó un punto en el que no me interesaba absolutamente para nada lo que podría pasar. Nada tiene la más mínima profundidad, hasta la serie de Chucky de Sci-Fi, a pesar de que también tiene un guión terrible, logra genuinamente ser entretenida e intrigante porque Chucky no solo se queda siendo el muñeco Chucky, tiene un trasfondo, una historia detrás que lo conecta y justifica para ser así de violento e irreverente. Pero sobre el mono lo que sabemos es que, pues bueno, era del papá de los niños, del que a su vez tampoco sabemos nada. Y cuando sabemos algo nos dice la mamá que un día se fue por cigarrillos y nunca volvió. Literalmente llega a ser más interesante el mono de Toy Story 3 que este mono que tiene su propia película. Y si el mono siempre se va a quedar siendo eso, en un muñeco con un tambor que provoca la muerte de alguien aleatorio al ser manipulado, y no pasa de eso, no trasciende de eso, pues yo tampoco es que vaya a lograr conectarme mucho con él, y mucho menos asustarme, porque no evoca nada. Y si el personaje o cosa sobre el que gira toda la intención de la película no evoca nada, estamos jodidos. Y los personajes que se relacionen con él se estarán relacionando literalmente con una cosa y no con un algo, y terminan viéndose ridículos al reaccionar a situaciones y muertes que se pueden interpretar y dudar fácilmente como una coincidencia, por lo seguidas que son y por la decisión cuestionable de la película de permitir que el mono haga y deshaga desde la comodidad de su empaque o simplemente no estando alrededor de su objetivo. El mono como personaje para mí nunca significó nada, así de simple. Y si el mono
mono empezó y terminó siendo un simple juguete, a su vez los personajes que giraban a su alrededor carecen de profundidad. Es una película con cero profundidad en muchas de sus áreas. Por primera vez, gracias a esta película, entendí esta expresión que muchos críticos han utilizado últimamente, en la que dicen que parece que un guión fue escrito con ChatGPT, porque aquí no hay una intención por dejar algo en claro o darle mucha más coherencia a algo que está pasando, y además porque el guión no podría haber sido más anecdótico y literal, no le permite al espectador ir tejiendo una lectura de la historia, porque aquí todos dicen lo que piensan como si fuera Shakespeare. Las actuaciones emiten sus diálogos no como si hubieran tenido un libreto previo, sino como si estuvieran improvisando y el director les dijera detrás de cámaras: ahora di esto, ahora sal corriendo, ahora enójate mucho, o yo qué sé, todo pasa porque sí. Pareciese como si todos estuvieran trabajando para una película mandada a hacer, pero no ideada por alguien particularmente. No hay una visión detrás, todos se ven como si netamente siguieran órdenes y ya. Lo único que yo podría rescatar de esta película es el diseño de producción, que me parece uno con propuesta y es de lo poco que se vio con un trabajo detrás. La casa de la infancia de los gemelos y otros sets de exteriores me recordaron a grandes producciones de época como Stranger Things o It. En cuanto a otros detalles, los actores no creo que hagan un mal trabajo. El que menos me convenció fue Colin O'Brien, quien interpreta a Petey, el hijo de Hal, quien en muchas ocasiones su participación la sentí como si fuese de relleno, cuando su guión deja en claro que no lo es, pero a mí me daba la sensación como de un mueble, sobre todo al final y en situaciones ultra precarias que ni él ni su personaje dimensionaban la gravedad del asunto. En varias escenas él se sentía fuera de la energía en la que los demás actores estaban. Finalmente, el mono tiene todos los elementos para poder hacer de esta historia una gran pieza del género, pero no tiene ni el conocimiento ni el interés por hacerlo. Su guión banalmente escrito evidencia una falta de profundidad en el funcionamiento y verosimilitud del género, de sus personajes para que logren realmente cobrar vida y que no todo el trabajo recaiga en sus actores, pero sobre todo en su elemento y personaje más importante, el mono, quien o que más bien carece de una construcción y trasfondo dedicado que logre convertirse silenciosamente en algo más que un muñeco X. Tampoco me refiero a que el mono de la nada se moviera y hablara con CGI, porque se hubiera visto peor, pero cuando tenemos un guión con propuesta, visión y no escrito por ChatGPT, generalmente eso suele suceder sin que uno se dé cuenta. No fue el caso, así que yo finalmente al mono le doy un 2 de 10. Ahora díganme a ustedes qué tal les pareció el mono, les gustó, les encantó, también les pareció una basura como a mí. Bueno, basura no, pero si simplemente tampoco les gustó o creen que no fue para tanto o X o los entretuvo, los asustó, lo que sea, déjenlo abajo en los comentarios que a mí me encantará leerlos. Si es la primera vez que entras a uno de mis videos, te recomiendo suscribirte para que no te pierdas ni uno solo, y si ya estabas aquí, confírmalo con un like y compartiendo este video para que cada día seamos más. Así como seguirme en todas mis redes sociales, principalmente TikTok e Instagram como @JuanesMob, donde estoy haciendo gameplays, videos, próximamente vlogs, espero, y lo que se venga. El link se los dejaré en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Adiós.